¿Trajeron su Biblia? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Ezequiel. Hoy nos corresponde la serie, la Biblia, libro por libro. Y hoy vamos a continuar. Hoy de hecho terminamos con Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel. El tema de esta mañana, el pastor perfecto. ¿Existirá el pastor perfecto? Sí. Sí existe, está en los cielos. Hay que recordar que cada uno de los libros de la Biblia enfoca su atención al personaje principal de toda la Biblia, y ese personaje es Jesucristo. Ezequiel es un libro, como lo hemos explicado, muy difícil. El lenguaje del profeta Ezequiel es un lenguaje apocalíptico, lleno de simbología. Sin embargo, a pesar de lo complicado que puede ser revisar, estudiar el libro de Ezequiel, encontramos dentro de este maravilloso libro a Cristo en medio del juicio. Este es un libro de juicio. Del capítulo 4, por ejemplo, hasta el capítulo 32, está todos esos capítulos llenos de advertencia y de juicio ante un pueblo rebelde, pecador, que es llevado cautivo a Babilonia. Israel está bajo juicio y Dios tiene su presencia en Babilonia, no en Jerusalén, no en el tabernáculo de Moisés en el desierto. La gloria del Señor se le presenta, se le manifiesta al profeta Ezequiel en la región más pagana, idólatra, inmoral de este tiempo, llamada Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión. La actual tierra de Irak. Ahí se encuentra el profeta Ezequiel. La gloria de Dios se encuentra, hermanos, como un tema central en este libro. Y de repente encontramos que la gloria del Señor es movible, se aparta del templo. En el capítulo 11, por ejemplo, acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 11, versículos del 22 al 23. Veamos a dónde se detiene la gloria de Dios cuando sale del templo, específicamente del lugar santísimo. El templo, como el tabernáculo, tienen 3 secciones, y la gloria del Señor se levanta del templo y miren hacia dónde se dirige. Libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 22 al 23. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Ahora fíjate el versículo 23, hacia dónde se mueve la gloria del Señor cuando abandona el templo. Verso 23, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso, y aquí encontramos algo maravilloso, se colocó en el monte que está al oriente de la ciudad. ¿De cuál ciudad? De Jerusalén. Esta es una visión que tiene el profeta de cómo la gloria del Señor sale del templo y se coloca en un monte. Este monte es el Monte de los Olivos. Miles de años después, Jesucristo
se encuentra precisamente en ese monte y mira hacia el templo. Qué interesante, ¿no? Cientos de años atrás, la gloria del Señor sale del templo y se va al monte de los olivos. Cristo es la personificación, es la segunda persona de la Trinidad. La presencia de Dios en la tierra, en la persona de Cristo, se encuentra precisamente en ese monte. Y desde ese monte de los olivos, Cristo mira hacia la ciudad de Jerusalén, específicamente hacia el templo, y profetiza desde el monte de los olivos su destrucción. Lo cual se cumplió en el año 70. El general Tito, hijo del emperador Vespasiano, junto con una tropa impresionante de romanos, invaden la ciudad de Jerusalén y se destruye el templo, tal como Cristo, desde el monte de los olivos. Ahí reposó en el libro de Ezequiel la gloria del Señor. El libro de Ezequiel, hermanos, entonces en esta mañana, mi enfoque ahora, para terminar de revisar en rápidas observaciones que vamos a hacer de este libro, cómo podemos encontrar a Jesucristo en un libro tan complicado, tan lleno de simbología, tan lleno de lenguaje apocalíptico. Nos vamos a sorprender de cómo Dios mira a su pueblo y nos vamos a sorprender del pecado tan grande de ese pueblo. Y a pesar de tanto pecado, Dios es fiel. Dios perdona. Yo me sorprendí de lo que voy a compartirles a continuación, de lo que encuentro en el libro de Ezequiel, por ejemplo, capítulo 16, versículo 14. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 14. Veamos cómo mira el Señor a su pueblo, entendiendo que el pueblo está bajo la disciplina de Dios. El pueblo de Israel está aquí bajo disciplina, por rebeldes, por idólatras, por incrédulos, etcétera. ¿Qué dice el Señor acerca de su pueblo? Ezequiel capítulo 16, verso 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Ven cómo Dios mira a su pueblo? Hermoso, por la hermosura del Señor, desde luego. Ese pueblo, Dios lo ve hermoso. Ahora vean ustedes el contraste en el capítulo 16, porque el versículo 15 nos cambia el panorama de un Dios que ve hermoso a su pueblo, porque Dios mismo es hermoso por la misma presencia de Dios en su pueblo. Sin embargo, en el capítulo 16, verso 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Te confiaste en tu hermosura y te convertiste en una prostituta a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Versículo 16. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Versículo 17. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro, de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Versículo 34. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga
en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. De ramera y de prostituta el Señor no baja ahora a su pueblo. Dios abomina y condena la inmoralidad del pecado de Israel al irse tras otros dioses. Así es, hermanos, como Dios ve el pecado como una grave abominación de impureza y de inmoralidad a un pueblo que lo consideraba hermoso por la misma presencia del Señor. Se convirtió Israel en una prostituta y como tal Dios la está mirando. Ahora, más adelante, si tú sigues revisando el libro del profeta Ezequiel, del capítulo 33 al capítulo 48, están en toda esta sección palabras de salvación. Palabras de salvación. No todo está destruido, no todo está perdido para la nación de Israel. Dios, del capítulo 33 al capítulo 48, da palabras de salvación a su pueblo. Revisemos, por ejemplo, el capítulo 37, verso 1 del libro de Ezequiel. Aquí se encuentra el famoso valle de los huesos secos. Todo el capítulo 37, versículos del 1 al 14, es el poder de Dios que de un pueblo seco los volverá a vivir. Hermanos, esta es una ilustración maravillosa de lo que hace el Espíritu Santo en todos nosotros, que nos parecemos a ese valle de huesos secos. No hay nada ahí. Es una mortandad, es una sequedad ahí. Solo el poder que es de Dios es capaz de un pueblo seco, de una persona seca, volverte a dar vida. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios, como lo podemos contemplar en todo el capítulo 37, versículos del 1 al 14. Capítulo 33 al capítulo 39 encontramos también una sección de promesas de restauración, promesas de esperanza a un pueblo sumido en el pecado, en un pueblo que está bajo la disciplina del Señor. Capítulo 34, versículos del 23 al 24. Capítulo 34, verso 23. ¿Qué es lo que el Señor les da como mensaje alentador? Y ahora ya nos vamos introduciendo al tema de esta tarde, el pastor perfecto. Vean el capítulo 34, versículo 23 del libro de Ezequiel. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Capítulo 37, versículo 23. Capítulo 37, versículos del 23 al 27. Fíjense qué promesa le da Dios a su pueblo. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Capítulo 37, verso 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Hace rato cantamos solo de Jesús la sangre. La única que puedes tener esa limpieza es la sangre de Cristo. Y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos,
y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Verso 25: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Ahora pongan mucha atención en el versículo 26. En el libro de Ezequiel, como en otros profetas del Antiguo Testamento, está el anuncio del nuevo pacto. El nuevo pacto. Y haré con ellos, verso 26, pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Verso 27: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hermanos, no cabe duda que con estos versículos en el libro del profeta Ezequiel estamos viendo un mensaje alentador de un nuevo pacto y de un pastor que por fin pastoreará con justicia, con rectitud a su pueblo. Y esto lo tiene que decir el Señor, porque ahora vamos al capítulo central del mensaje de esta mañana. Capítulo 34. Capítulo 34. Hermanos, en este capítulo se encuentra la descripción de lo que un pastor debe reflejar en Cristo. El contexto es la descripción de la labor de un verdadero pastor. Capítulo 34. Lo vamos a revisar hasta donde el tiempo nos permita. Voy a tratar de no tardarme. De todos modos, hermanos, apelo a que después en casita, con calma, le des una revisada a todo el capítulo 34, porque aquí encontramos varias enseñanzas acerca del pastor que debe reflejar a Cristo. Capítulo 34. Vean por favor capítulo 34, versículos del 1 en adelante. Aquí primero encontramos una denuncia. Aparte de que Israel estaba como una prostituta y como una fornicaria por los ídolos, por la inmoralidad y por toda la desobediencia que este pueblo acarreó sobre sí, el juicio, y por eso están desterrados en Babilonia. A ver, rápido la historia, estudiantes de la Biblia. Año 931 más o menos, año 931 antes de Cristo. Las 12 tribus se dividen. Año 722 antes de Cristo. Dios juzga a las 10 naciones del norte enviando al imperio asirio. Las tribus del sur fueron juzgadas por el imperio babilónico. Jerusalén, que pertenece a las tribus del sur, fue conquistada en 3 etapas. Todos ustedes que han leído esta serie, que han revisado esta serie, ¿me pueden explicar cuáles son las 3 etapas en que la ciudad de Jerusalén cayó bajo el imperio babilónico, bajo el juicio de Dios? La primera etapa, año 605 antes de Cristo, Daniel, por ejemplo. Ahí el profeta Daniel es llevado cautivo en una primera etapa. Segunda etapa, aproximadamente 10,000 judíos junto con el profeta Ezequiel son llevados cautivos a Babilonia, año 597 antes de Cristo. Y la tercera etapa, año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor destruye Jerusalén. Vean Ezequiel 33, 21. Ezequiel 33, 21. Estamos en el año 586 antes de Cristo.
en la tercera etapa de cómo la ciudad de Jerusalén cayó en manos del imperio babilónico. Vean Ezequiel 33:21. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí, dice Ezequiel, un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. ¿Ven? La misma Biblia confirma, damas y caballeros, lo que la historia refiere. Los babilonios en el año 586 antes de Cristo, bajo el gobierno de Nabucodonosor, destruyeron Jerusalén. Ezequiel se encuentra profetizando entre el año 593 570 antes de Cristo. Y el capítulo 33 verso 21 marcó el mensaje del profeta por la destrucción de Jerusalén. Vamos ahora sí a entrar al capítulo de nuestro tema de esta mañana y encontremos, hermanos, cómo debe de ser un verdadero pastor. Primero, el capítulo 34, versículos del 1 al 6, hay una denuncia. Hay que denunciar a los falsos pastores. Hay que denunciar a los falsos maestros. Se tiene que denunciar, tal como la Biblia nos lo dice. Y vean la descripción tan terrible, porque yo pretendo, y tú también pretendemos pertenecer a una iglesia donde el pastor no se preste a estas barbaridades que vamos a revisar ahí. Aparte de tanta inmoralidad, idolatría y perversión que hay en Israel, por eso están bajo disciplina. El liderazgo de la nación de Israel está podrido. Capítulo 34, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay! Ese es un ay de dolor, ese es un ay de juicio. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Escucha el versículo 4. No fortalecen las débiles, no curan a las enfermas, no vendan a las perniquebradas, no vuelven al redil a las descarriadas, no buscan la perdida, sino que os habéis enseñoreado con ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas. No son de un pastor en realidad. Cuidado cuando un pastor se enseñorea de una oveja. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas, y otra vez, mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Hermanos, aquí hay una denuncia del versículo 1 al versículo 6. Esta observación no nada más son para los líderes espirituales de Israel. Los gobernadores, los profetas, los sacerdotes de Israel son comparados como una metáfora en la función que tienen de pastorear el pueblo, el rebaño del Señor. Repito, no solo son líderes espirituales. En el contexto de la nación de Israel, gobernadores, profetas, sacerdotes son comparados como pastores. Por ejemplo, vean Isaías 44:28. ¿A quién Dios le llama pastor? Bueno, vean Isaías 44:28.
En el libro de Isaías 44:28, aquí se encuentra un personaje que fue real, histórico, llamado Ciro, rey de Persia. No era cristiano, obvio. No era de la nación de Israel, obvio. Era de Persia, de lo que actualmente es Irán. Y quiero que noten cómo Dios le llama a Ciro. Isaías 44:28. ¿Qué dice de quién? De Ciro. Es mi pastor. Un gobernante, rey de Persia, llamado por el Dios que ve a su pueblo como ovejas, dice que este gobernante del imperio de los medopersas es también su pastor. Que dice de Ciro, es mi pastor. ¿Por qué? Porque cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo será fundado. En Jeremías capítulo 2, versículo 8, otro profeta que ya estudiamos, Jeremías capítulo 2, verso 8, ve cómo Dios ahora le llama a los sacerdotes de Israel. Jeremías 2:8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores, Dios ve al liderazgo como pastores, se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Entonces, hermanos, pastores en Israel son gobernantes, son profetas también, son sacerdotes, son hombres puestos en eminencia. En el capítulo de Ezequiel, capítulo 34, se usa la metáfora de la función que tiene que hacer un pastor con las ovejas. Capítulo 34, verso 31 de Ezequiel. Capítulo 34, verso 31 de Ezequiel. Vean cómo Dios usa la metáfora de la función de un pastor con las ovejas. Ezequiel capítulo 34, verso 31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. ¿Veis? Ahí está la metáfora. Son hombres, somos hombres comparados en la Biblia como ovejas. Hombres somos, y el Señor es nuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ahora, regresamos a Ezequiel 34, verso 2. No cuidan. Hay de un pastor que no cuida la iglesia. No cuidan las ovejas. Solo les interesan sus asuntos personales. Hay una indiferencia a la necesidad del pueblo. Vean el capítulo 34, versículos del 3 al 6. Explotan. Son capaces de explotar a las ovejas. Se aprovechan de ellas. Son como mercenarios usando ovejas para satisfacer sus propias necesidades personales. Son hombres bajo el liderazgo que comercializan con los creyentes, tienen una tendencia pecaminosa por ostentar un rango de autoridad. Que Dios nos libre. Capítulo 34, verso 4. ¿Qué hacen con las débiles? ¿Qué hacen con las enfermas? ¿Qué hacen con las descarriadas? ¿Qué hacen con las perdidas? Nada. Indiferentes ante el dolor de una oveja errante, débil, que tiene falta de dirección. Hay necesidades, hermanos, pero estos pastores que había en Israel eran unos tiranos, no compasivos por la necesidad del pueblo de Dios. El capítulo 34, versículos del 5 al 6, vemos las consecuencias. ¿Ya vieron las consecuencias de pastores negligentes en su ministerio? Vean el versículo 5. Las ovejas andan errantes.
Qué triste es ver hermanos de iglesia en iglesia, picotean iglesias, no se hallan en ninguna iglesia. Andan como ovejas errantes por falta de pastor. Son presa, y aquí el Espíritu Santo usa la ilustración de esos imperios que invadieron la tierra de Israel, llámense los asirios, llámense los babilonios, posteriormente los romanos, como todas esas fieras que hicieron que el pueblo de Dios se dispersara. Y todo, hermanos, por un débil pastorado en el liderazgo de Israel, andan errantes por falta de pastor. Esa es la consecuencia. Ovejas que no tienen dirección, no tienen liderazgo, se entregaron a la idolatría, y la consecuencia fue que naciones enteras, comparadas como fieras, se apropiaron de esos pueblos, del pueblo de Israel. Aquí encontramos entonces, en primer lugar, una denuncia. En Ezequiel capítulo 34, regresamos a Ezequiel 34, versículos del 7 al 10, está la condenación de Dios. La condenación de Dios cuando vemos un liderazgo como lo tenía la nación de Israel, ausente, enseñoreándose de las ovejas, apropiándose de ellas. ¿Qué encontramos en Ezequiel 34 del 7 al 10? Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño, y eso me llama mucho la atención, ¿cómo es el énfasis que el rebaño, las ovejas, son de Dios? Mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y las haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. ¡Qué barbaridad! ¿Ya vieron el versículo 10? Yo estoy contra los pastores. Hermano, que Dios te libre cuando Dios está en contra tuya. Cuando la Biblia dice que Dios está en contra de alguien, estamos en serios problemas. Son pastores comparados como las fieras. Naciones que atacaron a Israel, los explotaron. Dios anuncia juicio a esos líderes. Eso implica que demandaré, dice el Señor, mis ovejas de su mano. En el Nuevo Testamento no la tenemos diferente, ¿eh? Vean Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17. En el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Cuidado con no cumplir tu llamado que el Señor te ha entregado como pastor de su rebaño. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Y aquí está exactamente lo que en el Antiguo Testamento Dios le está diciendo a esos profetas mercenarios. Dios en el Nuevo Testamento nos recuerda: yo te pediré cuentas de mis ovejas, del rebaño que te he entregado. Dice el Señor en su palabra: ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no les es provechoso. Hermanos pastores, amados hermanos en Cristo, el llamado que el Señor nos ha encomendado es de cuidar, alimentar el rebaño que el Señor nos ha encargado. Y Dios pedirá cuentas directamente a los pastores. En tercer lugar, regresamos a Ezequiel capítulo 34, versículo 11. ¿Habrá algún pastor perfecto? Porque estos que está describiendo aquí están corrompidos. En el capítulo 34, versículos del 11 en adelante, se encuentra el pastor perfecto. Hay que buscarlo, y ya lo encontramos los cristianos, claro que sí. Ese pastor se describe en el Salmo 23, por ejemplo. ¿Se saben todos de memoria el Salmo 23? Amén. Vean Ezequiel 34, 11. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo. Ay, hermano, no saben a mí qué gusto me da cuando los veo llegar a la iglesia. ¿Sabes quién te trajo? Tu buen pastor. Qué hermoso es el Señor con su rebaño. Yo mismo, en otras palabras, casi lo puedo tratar de traducir a estos inútiles pastores que acaba de escribir: quítate. ¿No sirves para el llamado que he hecho? ¿Te atreves a enseñorearte de mi pueblo? ¿Te atreves a lucrar contra mi pueblo? ¿Te atreves a enseñorearte y a enseñar barbaridades a mi pueblo? No los estás nutriendo, no los estás llevando a buenos pastos. Quítate. Yo mismo, dice el Señor, iré por mis ovejas. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado de la oscuridad. Y yo, otra vez el Señor, las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos, verso 14, en buenos pastos, o sea, donde hay verdadera comida. En buenos pastos, porque sí, hermanos, cuando en el Salmo 23, y aquí lo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué sigue? O sea, que el Señor nos quiere bien acolchonaditos ahí, bien acurrucaditos en el césped. No, cuando dice pastos es porque tú necesitas una iglesia donde el pastor te dé de comer. Te nutras con la palabra de Dios, con las escrituras, no con emociones, no con experiencias, no con testimonios personales. Perdónenme, pero ustedes no vienen a escuchar a mí, vienen a escuchar el consejo de Dios. No vienen a escuchar palabras de hombres. Ya eso, mejor te invito un Vips, un café. A la iglesia no se viene a eso, hermanos. A la iglesia se viene a nutrirnos de buenos pastos. Ahí el Señor te va a apacentar. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dominarán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Otra vez, verso 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Vean el versículo 16. Yo. Esta es la compasión de un verdadero pastor. Vean el versículo 11. Yo mismo. Vean el versículo 12.
reconoceré, libraré. Vean el versículo 13, yo sacaré, yo juntaré, yo traeré, yo apacentaré. Vean el versículo 14, yo apacentaré. Vean el 15, yo apacentaré, yo daré. Vean el versículo 16, yo buscaré, yo haré volver, yo vendaré, yo fortaleceré, yo destruiré, yo apacentaré. Es Dios. Entonces, sí existe el pastor perfecto. Y ese pastor perfecto, hermano, es el que va por ti, el que te va a llevar al redil. Es el buen pastor que te sacará, te juntará, te traerá, te apacentará, te dará. Es Él el que te va a ir a buscar. Es Él el que irá por ti. Es Él el que te va a sustentar. Y más nos vale que todo el bendito rebaño que el Señor traiga a su iglesia, los pastores inútiles que esos somos, estemos en cuerpo y alma imitando lo que la Biblia nos dice de cómo debe de ser un pastor, no perfecto, pero sí un pastor apegado a las Escrituras, a la palabra de Dios. En el versículo 17 veo que las ovejas tienen un dueño. En el versículo 18 veo el egoísmo de aquellos líderes que comen y pisotean a las ovejas, las ensucian. Del versículo 19 al versículo 22 yo encuentro un juicio severo otra vez contra esos pastores. Y del versículo 23 al versículo 24 yo encuentro en la profecía de Ezequiel el Dios que levanta a un buen pastor. El versículo 25, como ya lo vimos, habla de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto que tú y yo estamos siempre y cuando estés en Cristo. Y del versículo 26 al versículo 31 son promesas para el reino mesiánico futuro de Cristo con nosotros. Del versículo 26 al versículo 31 es promesas de un reino mesiánico a donde, hermanos, vamos a seguir siendo pastoreados. Claro, ya no por pastores terrenales, que somos imperfectos, que Dios nos va a pedir cuentas de ustedes en la eternidad, que ya no tarda en llegar el Señor por su iglesia. Por fin el Señor mismo en ese reino mesiánico futuro estará con nosotros como nuestro perfecto, absoluto y gran pastor que tenemos que ya ir experimentando en nuestras iglesias. El buen pastor es Jesucristo. Juan capítulo 10, verso 16. Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas. O sea, hermanos, no vayas a pensar que, bueno, esto era para la nación de Israel, pastor. No, un momentito. Vean Juan capítulo 10, verso 16. Tengo, dice Cristo, otras ovejas que no son del redil de mi pueblo Israel. Aquellas, fíjate lo que hizo el Señor contigo. ¿Te das cuenta? Cristo le está diciendo a esos religiosos judíos que lo rechazaron: espérenme tantito, porque tengo otras ovejas que no son de aquí, de este redil. Aquellas también, o sea, ahí estás tú y ahí estoy yo, hermano, debo traer. Oirán mi voz. ¿Y cuántos rebaños va a haber? El Señor solo tiene un pueblo, solo un pueblo, su verdadero rebaño. Y ese rebaño oye la voz de su pastor. Si deseas conocer la labor de un pastor, mira a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que se erige frente a nosotros para siempre como el modelo perfecto de lo que es el pastoreo,
como el ejemplo sin defecto para todos quienes han sido confiados en el cuidado sagrado de sus almas. Cristo dice: yo soy el buen pastor que cuido, que guardo, que guío, que sano, que rescato, que alimento. Yo soy desde el principio y amo a mis ovejas hasta el final. Sigamos ese buen pastor. Sigamos aprendiendo del buen pastor. Sigamos aferrándonos al buen pastor por excelencia, que contrasta con el podrido pastorado de Ezequiel, capítulo 34, que es el que estamos revisando en esta tarde. Fallaron los líderes de Israel. Dios anuncia en medio de tanto juicio el surgimiento de ese pastor perfecto, mi amigo, que tú necesitas en esta tarde. De acuerdo a la palabra de Dios, somos comparadas como ovejas. ¿Sabes por qué? Porque eres ciego, torpe y andas errante por la vida. Así el Señor compara a las ovejas con nosotros. Son animalitos torpes, ciegos, que necesitan estar juntos. No existen los cristianos solitarios. Un cristiano solitario no es oveja, se muere. Las ovejas se mueren. Son animalitos diseñados para estar en manada, y al estar tan cieguitas y al ser tan torpecitas, el pastor las tiene que guiar. No me levantes tu mano, pero ¿cómo está tu vida en esta tarde? Sin dirección, sin brújula, sin camino. Ven a Cristo en esta tarde, al buen pastor por excelencia, al buen pastor que vela por tus almas. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Con esto terminamos el libro de Ezequiel. Y si el Señor nos permite, vamos a continuar con el libro de Daniel. Espero que puedas leer completo el libro de Ezequiel y extraigas más enseñanzas de cómo el Señor trató con su pueblo por causa del pecado. Oremos. Padre, en esta tarde te damos gracias porque estamos en tu redil. A veces por nuestra torpeza y dureza de corazón queremos brincar este redil, pero tú nos vuelves a traer con amor. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, el buen pastor, te pido, Señor, que nos ayudes siempre a detectar, a denunciar cuando haya un mal liderazgo que no cumple con tu llamado. Padre, en esta tarde somos ovejas de tu redil y siempre queremos escuchar la voz de nuestro buen pastor. Gracias te damos por tu palabra en esta tarde, Señor, porque entiendo perfectamente que tú me llamaste, tú me fuiste a buscar cuando estaba perdido. Señor, fue tu espíritu el que me inquietó y me trajo de regreso a ti. Y por eso estoy en esta tarde aquí, Señor, rodeado de estas preciosas ovejas de tu rebaño, que como yo soy ciego, torpe y necesito guía, necesito tu dirección y consejo. Necesito nutrirme siempre de tu palabra. Señor, llévanos siempre a esos pastos a donde nutramos nuestra vida de tu palabra, que es parte de la función del pastor,
esencial darle de comer a tu pueblo con estas verdades espirituales de tu palabra. Hay tanta corrupción en el liderazgo en todas las áreas, Señor, y la iglesia no es la excepción. Padre, permítenos cada día detectar, discernir cuando no estoy recibiendo el alimento que viene de tu palabra. No venimos a escuchar la voz del hombre, no venimos a nutrirnos de palabras de hombres. Queremos nutrirnos de tu verdad divina, y esa verdad solo se encuentra en tu sagrada palabra. Gracias en esta tarde por darnos este alimento y hacernos recordar que en el nuevo pacto en Cristo estamos bajo un pastor que vela, que cuida, que provee, que cura, que sacia, que satisface todas mis necesidades. Tú, Señor, eres nuestro buen pastor, y a ti te seguiremos. A pesar de las voces que pretenden desviarnos del camino, siempre tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y te seguiremos todos los días de nuestra vida. Cierra nuestros oídos a cualquier otra persona que quiera desviarnos, que quiera apartarnos de tu redil. Padre Santo, somos ovejas de tu prado, ovejas de tu rebaño, y siempre estaremos necesitados de tu dirección y de tu consejo. Gracias por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso ocasionó un terrible problema. Heredamos todos los seres humanos una naturaleza pecaminosa. Por eso, mi amigo, todo el mundo está corrompido. Todos, mi amigo, somos culpables ante un Dios santo, ante un Dios justo. Te voy a decir cuál es el grave problema, mi amigo, que si Dios impartiera su justicia, tú y yo estamos bajo juicio de condenación. Pero Dios en su bondad, Dios en su amor, Dios en su misericordia envió a su Hijo. Que fue concebido de manera diferente a como tu mamá te concibió. Nació de una virgen.
Eso implica que no nació contaminado por el pecado. Es el único ser humano que tiene un registro limpio. Y mantuvo 33 años aproximadamente ese registro limpio. Cosa, mi amigo, que tú y yo es imposible. Nacimos bajo juicio, estamos en pecado. Cristo Jesús es completamente humano y Cristo Jesús es completamente divino. Jesús es el único, mi amigo, que obedeció la ley a nuestro favor. Él tiene una obediencia perfecta. Y los teólogos hablan de una obediencia perfecta activa y una obediencia perfecta pasiva. Y al que no conoció pecado, ¿sabes qué hizo Dios? Por ti y por mí, Dios lo hizo pecado, para que recayera en Cristo toda tu iniquidad, toda tu pecaminosidad. Fue clavada tu maldad, tu juicio en esa cruz. Cristo muere y al tercer día resucita. Y hay otra imputación, porque ahora la justicia de Él te puede ser imputada en esta tarde. A todos ustedes que en esta tarde que vinieron a la iglesia y crean en Él, entren con todos los que tenemos que venir a Cristo, todos los que tenemos que arrepentirnos y creer en el glorioso mensaje que te estoy compartiendo. Este es el evangelio que nos salva. Este es el evangelio que tú tienes que escuchar en esta tarde. Que hay un grave problema, mi amigo, muy grave. Estás bajo la condenación y el juicio de Dios por causa de nuestros pecados. Pero en Cristo Jesús, en esta tarde hay salvación. Y algún día seremos salvados del poder del pecado. Seremos salvados de la presencia del pecado. Seremos salvados del poder del pecado, de la presencia del pecado en la glorificación. Hermanos en Cristo, este es el evangelio que debemos de predicar. Este es el evangelio, mi amigo, que necesitas escuchar. Este es el mensaje más que suficiente que tú necesitas recibir en esta tarde. Que Cristo vino al mundo a morir por ti en una cruz. Hay un grave problema, que si tú sales por la puerta por donde entraste en esta tarde, sin arrepentirte y sin entregarle tu vida, creyendo en el evangelio, la buena nueva, que en la cruz Dios depositó tus pecados y los míos, y el juicio de Dios fue descargado sobre su Hijo. ¿Sabes por qué lo hizo el Señor? Por amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que tú en esta tarde que creas en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Experimenta a ese buen pastor, al pastor perfecto del que hablan las profecías. Ven a Cristo, mi amigo, arrepiéntete y cree en este poderoso mensaje. La única buena noticia que te tienen que compartir. Amén.